En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Esta mañana nos acompaña y agradecemos mucho su presencia la senadora por Morena, Antares Vázquez. Senadora, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte y platicar contigo. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. No, gracias por aceptar la invitación. Un tema sobre el cual querías platicar, senadora, es la baja competitividad que percibes existe en Guanajuato. Fíjate, Toño, que llama mucho la atención porque Guanajuato es una de las economías más fuertes como estado, si lo mides en cuanto a macro. Lo macro, sí, Guanajuato muy bien. Nada más que hace un par de meses el Instituto Mexicano de la Competitividad sacó su análisis para este año y Guanajuato va permanentemente ya desde hace años bajando la competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que pues efectivamente antes era así como muy boyante la economía y esto gradualmente va a ir impactando en esa posibilidad de seguir con una economía grande, porque habla el IMCO de ciertas cosas que son muy, muy relevantes. Uno, la importación de profesionistas a Guanajuato porque no hay suficientes profesionistas en Guanajuato. Y esto lo sabemos también porque cuando lo emparejamos con indicadores de Coneval, por ejemplo, Guanajuato tiene una amplia vulnerabilidad de población por falta de espacios educativos, sobre todo en educación media superior y en superior. Es decir, de nuestros jóvenes guanajuatenses apenas la mitad pueden estudiar la prepa y eso con las escuelas privadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Guanajuato el que tiene para pagar estudia y el que no tiene para pagar no estudia, aunque quiera. Y en universidades pues es mucho peor el asunto. Entonces, muchas de las empresas que se asientan acá en Guanajuato tienen que traer a profesionistas de otros estados porque no hay suficientes acá. Otra de las cuestiones que el IMCO destaca es los bajos salarios. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el gobernador anda en sus giras de ir a traer inversión extranjera, como acaba de ir a Japón, una de las cosas que ofrece es la mano de obra barata de las y los guanajuatenses. Y eso no es justo. Fíjate que ahora con las alzas del salario mínimo que ha habido, el salario promedio de las personas que están afiliadas al Seguro Social, es decir, con empleo formal, también son empleo formal quienes están afiliados al ISSSTE, pero del Seguro Social el promedio de salario es de 16,000 pesos y el salario promedio en Guanajuato es de un poco más de 7,800 pesos. 13,000 según el dato que daba ayer el seguro, ¿no? 13,000. ¿Qué? Aquí en Guanajuato, el salario promedio. Bueno, lo que plantea el INE, el IMCO, porque también considera otras empresas que tienen a la gente en una condición de subempleo. Exacto. Y entonces, en realidad, no hay tanto un beneficio, porque ¿qué es lo que sucede? Que estas empresas se apropian del trabajo de las personas, que es lo que genera la riqueza, y no está compitiendo. Entonces el IMCO habla de estos indicadores: el salario bajo, la baja educación y largas jornadas de trabajo también. Es decir, plantea el IMCO que hay más de 48 horas a la semana de trabajo por persona. Entonces, pues sí, hay una condición muy, muy difícil, que además es ostensible cuando uno visita a la gente, sobre los salarios bajos y sobre estas condiciones laborales. ¿Cómo revertirlos? Es decir, el tema de la educación, creo que hay 50 universidades privadas y 10 universidades públicas, ¿no? en el sí, estado, y muchas apenas posicionándose. ¿Cómo revertir este tipo de situación? Y la otra, la de los salarios, que pues es muy claro lo que comentas, la diferencia del promedio nacional y la diferencia de lo que se gana en Guanajuato. ¿Cómo revertir? ¿Quién tiene la responsabilidad y qué debería ser quien sea responsable de esta situación? Es que se supone que para eso sirve el gobierno del estado, se supone, porque los gobiernos se instituyen precisamente para mediar entre las presiones que hay dentro de la sociedad y prevenir o evitar la desigualdad. Y esto no está pasando aquí. Entonces se requiere. Mira, tenemos que poner una prepa casi en cada esquina, de veras, porque además una situación que es muy importante es que ya el grueso de la población, ya la pirámide poblacional, no solo de Guanajuato, sino de México, ya es como la base así, como que la mayor parte de la población es joven y los grupos etarios más amplios están ahorita en secundaria y en prepa, en edad de secundaria y de prepa. Entonces,
vamos a tener todavía más presión sobre las preparatorias, sobre todo las públicas, porque si la gente no puede pagar porque los salarios son bajos, pues es complicado, ¿no? Entonces necesitamos abrir preparatorias en muchos lugares y se tienen que ampliar los espacios de educación superior. Fíjate que, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hizo una universidad hace 4 años y medio. Esa universidad tiene 45,000 estudiantes ya, que es la población total de la Universidad de Guanajuato. Cuando tiene la Universidad de Guanajuato, pues toda la vida, ¿no? Y además se tienen que abrir otros espacios de educación pública, porque se rechaza la mayoría de los jóvenes que quieren entrar a una opción de educación pública en la universidad. ¿Y los salarios cómo revertir? Los salarios, yo creo que se tiene que hacer un pacto en ese sentido, que digo, sí está bien que los empresarios tengan ganancias, pero no está bien que sea a costillas de los trabajadores. Y fíjate que casualmente, Toño, las micro, pequeñas y medianas empresas son las que mejor pagan. Esas empresitas chiquitas que están sujetas a muchas más presiones, que batallaron muchísimo con la pandemia y una serie de cosas, son las que mejores salarios pagan, y las macroempresas no necesariamente. Entonces, digo, se tiene que hacer un pacto y el gobierno tendría que estar trabajando con los empresarios para que haya un beneficio para todas y todos, sobre todo cuando son empresas transnacionales, que resulta que además dice, es que hay que traer inversión. Pues sí, pero mucha de esa inversión aquí queda solo lo de trabajo, y mucho de las utilidades de esas empresas se regresa a sus países de origen. También se pagan en otros países. Entonces, sí, porque además acá tienen condonaciones, les dan terrenos, les dan todas las facilidades, y en realidad pues lo que se tiene es las plazas de trabajo, pero si es trabajo precario, pues no ayuda tanto, ¿Los ¿no? sindicatos tienen algún rol? Hay sindicatos, sí, pero en Guanajuato son especialistas en los sindicatos llamados blancos, es decir, sindicatos que pactan con el patrón y que desatienden a las y los trabajadores. Entonces, bueno, pues también ahí las personas que están trabajando tendrían que organizarse, porque ahora ya hay un marco legal que les permite hacer sus propios sindicatos, establecer los sindicatos y que sí cuiden a los trabajadores, que ese es el propósito, que los sindicatos son los que deben estar defendiendo las condiciones de trabajo. Ahora, habla, senadora, de que Guanajuato tiene que importar profesionistas, es decir, en Guanajuato al profesionista sí se le paga bien, tan es así que se vienen de otros estados para acá. El problema sería llegar a ser profesionista por la falta de escuelas. Es que es mucho mejor, por supuesto, entre más grado de estudios tengas, tendrás acceso a una mejor condición de trabajo, pero si no puedes acceder porque no tienes los estudios, pues no hay. Y además, sobre todo ahora que hay muchas empresas de las que se están asentando que utilizan ya máquinas de control numérico y una serie de cosas que están sustituyendo también puestos de trabajo. Entonces, lo que están requiriendo son técnicos superiores universitarios, ingenieros, en fin, una serie de profesionistas con ciertas habilitaciones. Tú estuviste mucho tiempo en el sector educativo, sí, y bueno, vemos cómo universidades públicas y privadas siguen ofreciendo contaduría, licenciado en comunicación, arquitectura, cuando lo que mencionas tendría que darse una evolución o revolución para ofrecer carreras que tengan que ver con el mundo al que estamos llegando. Pero déjame decirte, Toño, que yo creo, bueno, se tienen que hacer estudios de pertinencia, por supuesto, y creo que han fallado, sobre todo en muchas escuelas privadas, algunas que ni siquiera están reguladas, por ejemplo, por COEPES, porque aquí en el estado de Guanajuato y en otros estados, la COEPES, que es una organización, es una asociación civil, pero que sí trabaja como entre las instituciones de educación superior, hace los estudios de pertinencia antes de que la Secretaría, o sea, tienen que tener el aval de COEPES para que puedan tener un REBOE, un registro de validez oficial. Sin embargo, no todas las escuelas están sujetas a eso. Y hay escuelas de las que son particulares, chiquitas, y eso que pueden ir y tramitan su registro de validez oficial de estudios aquí en la Secretaría de Educación de Guanajuato, y pues se los dan y ya. Pero déjame decirte que también hay un sesgo en el que se dice, es que México necesita ingenieros. Sí necesita ingenieros, pero no nada más ingenieros, Y se requiera, por ejemplo, a mí me tocó escuchar en la Universidad de La Salle Bajío, cuando yo trabajaba allá, a Héctor López Santillana, ir a decir, cuando era secretario de Desarrollo Económico,
a decir que para qué, y yo estaba allí en ese auditorio con mis alumnas de educación y estaban los alumnos de psicología, estaban los chavos de derecho y dijo, no, es que yo no sé para qué estudian esas carreras, si eso no sirve, deberían estudiar ingenierías. Caray, no, a ver, también humanidades. Y aquí se ha menospreciado, por ejemplo, a gente que la Universidad de Guanajuato tiene, por ejemplo, esas carreras precisamente aquí en León, como antropología social, sociología, trabajo social, etcétera, que también se tendrían que tendría que haber un boom de ese tipo de humanidades. Y te voy a decir por qué, Toño. Pues voltea a ver nuestro entorno. Sí, claro. La mayor parte de los problemas que tiene Guanajuato son humanos. Sí, claro. Y Pero necesitaríamos. Antropólogos, senadora, es decir, ahí, digo, también tendría que darse un movimiento en esa situación. No, es que aquí se forman antropólogos sociales. Y la antropología social tendría que estar trabajando en la calle. Ajá. Un antropólogo social tiene mucho que aportar en la calle, los sociólogos, psicología social, por ejemplo, y los trabajadores sociales que son muy importantes, y tendría que haber una gran fuerza trabajando en territorio, en las colonias, en Guanajuato ante la emergencia, porque ya es un estado de emergencia en el que vive Guanajuato, sobre todo en las grandes ciudades y en algunos de los municipios con más violencia que tenemos en el estado. Son las 8:16, vamos a ir a una pausa, te dejo un tema sobre, ante esta situación, ante esta realidad o un pedazo de realidad que percibes, porque hay muchos más temas, senadora. ¿Te interesa buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guanajuato? ¿Cuándo se sabrá si es hombre o mujer? Y si otra vez estás lista y si ahora vas a decir, así voy a ver qué pasa. Por favor, después de una pausa, senadora Antares Vázquez. Síguenos en Twitter, @en línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Seguimos en esta charla con la senadora Antares Vázquez. Senadora, después de esta percepción que tiene sobre un trozo de la realidad que vive Guanajuato, ¿te interesaría ser candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato? Sí, claro. Estoy lista, más que lista, porque estoy más lista que de lo que estuve en el 18. Ajá. Y sí, llegado el momento en que Morena abra la convocatoria para el registro, ahorita estamos en el proceso de la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional, que este proceso pues es el que va dominando y Morena no ha sacado convocatorias para los estados aún. Entonces, el proceso de, como dicen, las corcholatas nacionales, pues la encuesta se estará aplicando la última semana de agosto, y tendremos el resultado de esa encuesta el 6 de septiembre. Así es. Entonces, una vez que salga quien gane la encuesta, se va a definir la ruta a seguir para todo lo demás, ¿no? ¿Cuándo? Entonces sería hasta septiembre, cuando habría sido ese género, que es lo primero. Sí, que déjame decirte que el INE y el Tribunal Electoral han ido haciendo ajustes, porque no es es bastante nuevo el asunto. A partir de 2021 fue la primera vez que se decidió establecer también cuestiones de paridad en las gobernaturas, porque en otras candidaturas ya estaba. Pero para las gobernaturas fue en el 2021. Ya en aquel entonces fue todo ahí además muy atropelladamente, que el INE había determinado que fueran 8 mujeres y 7 hombres, los partidos políticos se pararon de pestañas y el tribunal les suavizó para que fueran 8 hombres y 7 mujeres, porque eran 15, eran Va a ser al revés, 5 mujeres y 4 Sí, esta hombres. es la primera, bueno, porque después 2022 hubo 6 candidaturas, fueron 3 y 3, este año fueron 2 candidaturas, 1 y 1, y en el 2024 serán 9, otra vez número impar. Y de ese número impar, pues tendrán que ser ahora 5 mujeres y 4 hombres. Por lo tanto, es más probable que sea mujer. Es más probable. Y ahora están trabajando, desde lo que me he ido enterando, en que va a haber bloques de competitividad. Entonces, eso es lo que por ahí se dice que el INE y el tribunal están considerando. Entonces, en esos bloques de competitividad, pues se tendrán que acomodar las cosas. Pues implica de todas maneras que es más probable que sea mujer. Porque los partidos tendrán que proponer, porque esto tiene que jugar en la arena nacional. Claro. Obviamente, no es nada más las grillitas locales, sino que tiene que ver en la arena nacional en conjunción de a quienes tiene como competitivos en los diferentes estados que estén en los bloques de competitividad. ¿Te consideras competitiva en Guanajuato? Sí, por supuesto. Sí. Ahora, hay una ventaja, una desventaja, o te es inclusive, senadora, lo que está haciendo
hay, ¿cómo se llama? Presentación del libro de Ricardo Sheffield, hay espectaculares de... Prieto, Prieto, el de Instituto para devolver el pueblo robado, y recientemente vimos la inclusión de Bárbara Botello, que algo ha de querer. ¿Te sientes en ventaja, en desventaja, o te es inclusive lo que están haciendo en este momento? Mira, yo he trabajado desde hace muchos años recorriendo territorio. Lo mío es el territorio, que es mucho más sólido. Es algo que no se ve fácilmente porque es mucho escándalo, un espectacular, o las bardas, que ahora hicieron un gran escándalo los panistas porque apareció una barda mía, ¿eh? ¿Dónde? Una persona que yo no sabía, yo ni me había enterado. Una persona puso porque le dio su gana una barda en San José Iturbide. Ajá. Y yo me enteré por los medios que ya me iban a demandar los panistas. Salió López Mares ahí a decir, porque las bardas de la senadora, y que me autonombro la luz más brillante, porque así pusieron algo así en la barda. No me autonombro, yo ni sabía, que me enteré de la barda por su escándalo. O sea, les preocupa solo mi barda, una en el estado. Y está lleno de bardas de Livia, está llena de bardas de Alejandra, está llena de bardas de Sheffield y está llena de bardas de Prieto. Entonces a mí sí me van a demandar. ¿Por qué tú? No sé por qué será tan impactante mi barda, ¿no? Y las otras no son tanto. Pero te sientes tú, o sea, no te afecta que... Mira, es una desventaja, por supuesto, porque obviamente el que tiene para pagar bardas y espectaculares, pues tiene para otras cosas que yo no tengo. O sea, yo tengo mi trabajo, es el trabajo que he hecho siempre antes de ser senadora, y como senadora yo me la paso recorriendo territorio, no es nuevo. Y además me han criticado desde el principio los panistas que por qué ando haciendo campaña. No, ando haciendo mi chamba como representante popular. Entonces, bueno, eso es lo que yo tengo. Ya si en el momento oportuno, cuando Morena establezca la ruta para la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación en Guanajuato, se da otra cosa, pues ya veremos. Pero, pues sí, hay personas que tienen en campaña, y esto en política, y ustedes lo saben bien, porque hay la campaña de aire. Pero la campaña de aire la ven algunos nada más, y la gente anda en su cotidianidad, en sus asuntos, porque los que estamos metidos en política desayunamos, comemos y cenamos política, pero la gente no, el pueblo no, la gente pues anda en sus tareas de sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces hay que llegar allí, a donde la gente está. Y en este tenor, hace 5 años, estaba senadora buscando también la candidatura, apareció luego Ricardo Sheffield y logró la nominación. Él recientemente había renunciado al PAN. Ahora otra vez es Sheffield. ¿Estarías dispuesto en algún momento a otra vez declinar? Esta es tu oportunidad, ya no vas a hacer lo mismo que hace 6 años. ¿Te mantendrás? ¿Que te ganen en la encuesta? ¿Cuál es la postura con la que llegarás a esta posibilidad otra vez? Mira, Miguel, ya no es 2018. En 2018 la cuestión fundamental era que Andrés Manuel fuera presidente. Lo logramos. El hecho de que yo era y no fui, que me han echado mucho en cara a mí. ¿Quién? Muchos. La gente ¿Dentro en del PAN? general. Dentro de Morena y fuera de Morena, porque los trolls del PAN me atacan con eso de que me van a volver a bajar. No. Ya no es la misma condición. No es la misma condición porque Andrés Manuel ya es presidente. Y además Morena va a ganar la presidencia de la República otra vez, sin duda alguna, porque no hay manera. Aún cuando anden, ahora sí que la Xóchitl, aunque la vistan de indígena, Xóchitl se queda. Entonces no hay forma de que la oposición pueda ganar la presidencia de la República. Y en Guanajuato por primera vez tenemos la oportunidad real de ganar la gobernatura. En el 18 no era una posibilidad, ahora sí es, porque la gente ya vio cómo es un gobierno honesto federal y contrasta con el gobierno que llevamos aquí 32 años sufriendo. Entonces, hubo una condición, como siempre, de violencia política en razón de género, en el 18. Nada más que yo ya aprendí más cosas. Ya no estoy igual en condiciones de ese entonces, y ya no es el tema de que garantizar que Guanajuato no sea el caño de la elección, como fue en el 2006 y en el 2012.
Y esa fue la cuestión que me hizo a mí declinar. Pero ya no es el mismo escenario. Entonces, pues no. Y ahora también está el asunto otro de género, ¿no? Violencia política de género, ¿por qué hablas de violencia política de género en 2018? Pues porque la hubo. Yo sufrí de violencia para que no fuera yo la candidata. Dentro del partido. Dentro del partido. Yo creo que es la única que hiciste pre-campaña. O sea, es decir, eras la única ahí de... Sí, pero hubo un movimiento durante toda mi pre-campaña, un movimiento para tratar de impedir que yo fuera. Y se trajeron a Miguel Ángel Chico, no fue Sheffield de primera intención. Sí, claro. A Miguel Ángel Chico, ¿se acuerdan ustedes? Y cuando les dijeron que no, en Morena se fueron al PT. Y el PT amagó con reventar la coalición nacional. Hoy no va a pasar eso. Pues que lo hagan, nada más que ya no es la misma condición. Si yo hubiera sabido en el 18 que íbamos a ganar por 30 millones de votos, no me bajo. Pero yo no lo sabía. Y aquí, Guanajuato en el 2006 está confeso. Mosqueda, ¿se acuerdan? Que aquí le metieron 300,000 votos falsos a Felipe Calderón en Guanajuato. Ahora, y en el 2012 hicieron también su magia panista en Guanajuato. Y eso acabó dándole al traste a la ruta para la presidencia de Andrés Manuel. Yo no podía arriesgar ese proyecto. ¿En Morena tienes enemigos que te opondrían? Pues siempre hay grillas. ¿Sí? Siempre hay grillas, nada más que hoy se está consolidando ya un bloque de unidad. Mira, en Guanajuato, y además déjenme decirle, está más gruesa la grilla del PAN, ¿eh? Es así, esos van a acabar matándose. Nosotros no, nosotros hemos aprendido a convivir con nuestras diferencias. Ellos como maquillan, entonces todo parece como que por la superficie todos son amigos y todos se aman, pero ahora están emergiendo sus pleitos y trascendiendo mucho más allá. Nosotros siempre hemos vivido así porque somos librepensadores, somos izquierda, no tenemos pensamiento único. Pero vamos a construir la unidad sin duda. O sea, ¿no tienes ningún problema en reunirte con Ricardo, no, con no Miguel tengo Ángel ningún Chico, problema, con no, Bárbara? no, no. O sea, y si quedan ellos tampoco tienes ningún problema. No, o sea, vamos a ver lo que el pueblo de Guanajuato dice. O sea, habría también aquí una encuesta. Sí, claro. No, va a haber una encuesta. Primero es género, en septiembre. No sé cómo lo vaya a definir el partido. Okay. Esa ruta no la tenemos clara y como es inédita, pues porque nunca se había dado esto, pues vamos a ver, ahora que ya tengamos corcholata nacional, vamos a ver cómo se define la ruta. Perfecto, ¿algo más que le quieras compartir al auditorio? No, pues que voy a seguir recorriendo Guanajuato, porque hay una señora del PAN que acaba de descubrir que le encargaron 50 días para recorrer los 46 municipios. Ay, mi vida. Livia. Por primera vez ha sido secretaria de gobierno, ha sido diputada, secretaria de Desarrollo Social, ya anda recorriendo Guanajuato. Yo lo he hecho desde hace muchos años. Conozco muy bien Guanajuato y lo voy a seguir, entonces nos vemos por allí. A quienes nos escuchen de otros municipios, aquí he andado en León también y voy a seguir recorriendo. Gracias, senadora Antares Vázquez. Muchas gracias. 8:32, una pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea.